Es momento de recibir a Gastón Riquelme porque vamos a hablar de un crimen aberrante realmente y que es prácticamente inexplicable, que se dio en el 2016, una madre que degolló a su hijo de 2 años y que aún a lo largo de todos estos años no se ha encontrado una explicación concreta de cómo fue este momento, qué la llevó a hacer esto. La noticia ahora es que tiene prisión perpetua esta mamá que mató a su hijo, como les decía, de 2 años en Ituzaingó. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Santo. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y venimos a actualizar un tema que en su momento lo hablamos acá, que conmocionó a los medios de comunicación, a las redes sociales, que fue esta persona, ¿no? Flavia Pace, que degolló a su propio hijo, su hijo de 2 años, en el año 2016, prácticamente hace 2 años exactos, sí. El 7 de diciembre de 2016. Esta persona aparentemente durmió a sus hijos, no se sabe muy bien cuáles fueron los motivos para cometer este crimen. Tenía otros 2 hijos más que eran de mayor edad, uno de 5 y otro de 12, y lo que se sospecha es que los durmió y los atacó dormidos, ¿sí? Y terminó degollando al más chiquito, al de 2 años, y se quedó prácticamente abrazándolo hasta que llegó la policía a llevársela del lugar, ¿no? A ver, se habían dado discusiones anteriormente, venían de un conflicto con el padre de los chicos por una cuestión de la tenencia, también por una cuestión de que los chicos venían sufriendo situaciones extrañas, por ejemplo, que estaban bajo el efecto de sedantes o hasta se diría de droga y demás, ¿no? A ver, ¿se habla también de que esto puede haber sido parte de un rito umbanda? Se hablaba de eso también porque los vecinos mencionaban de que ella practicaba esta religión y que podría haber sido alguna especie de rito que ella pudo haber practicado, pero también se hablan otras versiones donde el padre el día anterior había estado en el lugar, tenían una relación conflictiva, enfermiza entre ellos, y el padre incluso hasta había dado aviso a la policía para que se acerque al lugar, porque él quería retirar a los menores del lugar porque consideraba que la madre no estaba capacitada o no estaba idónea para poder estar con ellos. El resultado fue que se acercó un móvil policial la noche anterior y se terminó retirando del lugar, invitando a ambas partes a que realicen la denuncia policial para que, bueno, se investigue a ver si esta persona podía o no estar con los chicos. Todo esto la noche anterior a que mate a su hijo. Exacto, esto fue la noche anterior y a primeras horas de la mañana del 7 de diciembre de 2016 el padre se encontró con esta escena. La madre primero llamó a una persona que era su compadre aparentemente y le comenta que cometió una macana, con otras palabras, pero bueno, ella menciona esto y el resultado es que una vecina se acerca al lugar, llaman a la policía y se encuentran con este escenario, a 2 menores lastimados en su cuello, con una venda uno de ellos, pero vivos, y el tercero, el más chiquito, el de 2 años, estaba en la cama con ella y ella lo tenía abrazado, mirando al techo, hablando incoherencias, por eso se hablaba de que podría haber estado practicando alguna especie de rito, pero la realidad es que cuando se practicaron las pericias judiciales se determinó que la madre tenía cocaína, había ingerido cocaína. No se sabe muy bien cuál fue la intención de la madre, por qué cometió esto, nunca se supo, pero sí a través del juicio que se llevó a cabo en el Tribunal Oral número 5 de Ituzaingó, de Morón, los jueces de manera unánime, se conoció en estos días, la condenaron a prisión perpetua. Ahora, en el transcurso de toda esta investigación y del juicio que se fue llevando adelante, para llegar a una conclusión, a ver, a algún motivo, si fue por el uso de estupefacientes, si fue por un rito, un banda, o fue de manera consciente que mató a su hijo. Ella cuando declaró culpó totalmente al padre, ¿no? Ella culpaba al padre, trataba de deslindar responsabilidad. Hay que aclarar que en principio cuando se la citó a declarar, la fiscal que intervenía la citó a declarar, ella se negó a declarar. Después es probable que todo por una estrategia... sin estar bajo el efecto de ningún estupefaciente ni ninguna droga. Y es probable que después de que se haya negado a declarar, por una estrategia de la propia defensa de ella, haya planteado esto de sembrar la duda de que el padre tenía algo que ver, pero la realidad es que el padre no estaba en el lugar. Del padre de los chicos. Decía que tenía una relación violenta con el padre, que el padre motivaba estas relaciones de violencia doméstica que había y hasta sugería que podría haber cometido el crimen el propio padre, pero algo que se escapaba de toda lógica porque se la encuentra ella justamente con el menor y de hecho estaban los otros menores que también decían exacto, ¿no? Que si bien no recordaban tanto porque se sospecha que los durmió para atacarlos, la realidad es que todo indicaba de que ella era la asesina, ¿no? La que comete el infanticidio. Incluso el nenito de 2 años muerto pedía entre medias palabras, ¿no? Los días antes, el tiempo antes, irse a vivir con su papá, ¿no? Sí, él le había manifestado al padre que quería vivirse con él, por eso el padre había planteado esto de llamar a la policía para tratar de llevarse a los menores, algo que en la práctica es muy difícil de hacer, sobre todo si los menores están con la madre, el padre no puede ir
a un domicilio, llamar a la policía y con eso retirarlo, sino que tiene que efectuar una denuncia judicial, tiene que intervenir un asistente social, practicarle una pericia psicológica tanto a la madre como a los chicos, incluso al padre, para ver si está capacitado para llevárselos. Y toda esta demora muchas veces termina en esto, ¿no? Quizás en más violencia doméstica y bueno, en este hecho aberrante que la madre termina degollando a su propio hijo. Ahora, Gastón, esto nos deja una palabra, ¿no? Infanticidio. ¿Cómo son las causas de infanticidio en nuestro país? ¿Cómo son las penas? Y más que nada cuando se da en un ámbito familiar, cuando es la propia madre la que mata a su hijo. Bueno, en este caso tenemos que hablar de un homicidio. Un homicidio, como hablamos en otras columnas, tiene una pena de 8 a 25 años. En el caso como está agravada por el vínculo, porque es la propia madre, no le cabe otra condena y en esto sí estoy de acuerdo con lo que determinan los 3 jueces de forma unánime, prisión perpetua, ¿no? En el caso de Argentina, incluso a nivel mundial, esto es algo que hablábamos recién detrás de cámara, tenemos siempre la violencia por parte de los hombres, ¿no? Los homicidios son cometidos... Es lo que se da quizás más comúnmente. Es lo más frecuente. Los homicidios cometidos estadísticamente en un 90, un 95% siempre a cargo de hombres, ¿no? Las mujeres parecen escapar a esta estadística, es un porcentaje mucho más chico. Pero también existen otros estudios relacionados con el tema de infanticidio y habla que en este porcentaje tan chico de mujeres que pueden llegar a matar a otra persona, existe un elevado grupo que comete infanticidio. O sea que una mujer mate a su propio hijo es algo que dentro de la estadística está muy pensado y relacionado, que supera muchas veces al padre que mata a su propio hijo, siendo la mujer. Algo que quiero destacar más que nada por una cuestión de que venimos hablando en otras columnas del tema del feminismo, del machismo, que esta estadística a veces no es tan mencionada, pero es algo que llama la atención y que de hecho los propios sociólogos, psiquiatras que intervienen no pueden determinar, primero, por qué los hombres cometen más homicidios en este nivel de porcentaje y por qué las madres terminan atacando a sus propios hijos. Algo que, si bien se habla de psicopatías o de problemas mentales, hasta el día de hoy no se sabe muy bien cuál es el motivo o el fin que los lleva a cometer esto, ¿no? Y no solo el hecho de psicopatía o estar bajo el efecto de estupefacientes, sino que hay madres que directamente los matan conscientes. A ver, eso está bueno investigar también, profundizar en esa problemática, pero también investigar con respecto a cómo son las estadísticas, cuál es la atención que se está dando frente a los casos de infanticidios en nuestro país, ¿no? Porque, a ver, femicidio se ha avanzado muchísimo, pero infanticidio no sé cómo estamos con respecto a leyes, ¿no? Con respecto a infanticidio, lo ideal sería, y esto comparto con otros colegas que estuve escuchando que mencionaban sobre el tema, cuando ocurren estos hechos de violencia doméstica, lo ideal sería que además de llamar al patrullero y que venga un patrullero, que se acercara también un asistente social, una persona que sea especialista en psicología o psiquiatra para poder evaluar a las personas que están dentro del lugar, más que un patrullero que se va a acercar, va a tratar de charlar con las partes. No está capacitado un policía para charlar y tranquilizar a las partes, más allá de que lo hagan y traten de hacer lo que pueden, pero sí poner en aviso a un asistente social que se acerque al lugar y pueda evaluar cuál es la situación y si los menores pueden seguir estando ahí o si es conveniente retirarlos de manera urgente para que no ocurra esto, ¿no? Muy bien, Gastón. Bueno, la noticia es esa, perpetua para una madre en Ituzaingó que mató a su propio hijo de 2 años hace 2 años atrás, en el 2016. Hoy finalmente se supo esta condena de cadena perpetua para ella. Muchas gracias, Gastón, por haber estado con nosotros.